Bueno, buenas noches. Estamos aquí hoy reunidos para asistir a la segunda reunión del curso Los nudos en la obra de Lacan, para escuchar a Pablo Amster en la continuación de esto que nos habíamos propuesto y habíamos dejado en un punto en la reunión anterior, y recién comentábamos en off el pasaje de el nudo en el espacio hacia la puesta en plano, que nos interesa mucho. Así es que te escuchamos, Pablo. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta ardua tarea. Bueno, Y es muy gracias. interesante. Gracias nuevamente, gracias a todos por estar acá, por la invitación, Clara, Alejandra. Y sí, hablando de voces en off y de los pequeños comentarios que se hacen antes de que empecemos, justamente un poco para que vean que esto en realidad, esto que estamos haciendo, presentado como curso, pero que se va tejiendo, para usar las palabras digamos, adecuadas, se va tejiendo, bueno, cada vez. Entonces, justamente quería hacerme un poquito eco de esas cositas que se dijeron antes de empezar. Por un lado, bueno, desde ya lo que mencionó Clara, esta idea de que, bueno, la vez pasada vimos algunos aspectos generales, pero en realidad no llegué a decir todavía lo que es propiamente un nudo o una cadena, y tampoco llegué a hablar con demasiada precisión de esta operación que Lacan llama aplanamiento. Entonces, eso es como el tema quizás central de lo que vamos a ver hoy. Pero de todas maneras, por eso decía de hacerme eco de esos comentarios iniciales, pues justo se dijo como al pasar, esta cuestión de la demostración y la mostración, o sea, cómo Lacan, bueno, pone énfasis en estas dos palabras y que claramente hay una diferencia entre una y la otra. Y eh, por supuesto, esto está sustentado también en varias cuestiones filosóficas. De hecho, el filósofo que habló y que marcó estas cuestiones de el decir y el mostrar y todo eso, uno de los filósofos que habló de eso fue Wittgenstein, ¿no? Cuando él hablaba de decir y mostrar, y cuando él decía, por ejemplo, que hay cosas que el lenguaje no puede decir, y justamente lo que no se puede decir, bueno, se muestra, ¿no? Wittgenstein, digamos que empezó como discípulo de Bertrand Russell, entonces muy rápidamente uno con esa lógica llega a la paradoja de Russell y esta cuestión de que, bueno, el universo, esto que llevó a Lacan a escribir, bueno, por ejemplo, a decir cosas tales como la mujer no toda, o a tachar el la, o esas cosas bien propias del discurso lacaniano, por supuesto están sustentadas en esta famosa paradoja de Russell, que en la teoría de conjuntos dice que el universo no puede ser un conjunto. Y esto es interesante porque desde el terreno así de ya yendo al campo del lenguaje, precisamente Wittgenstein lo dijo con todas las letras, ¿no? Que hay cosas que el lenguaje no puede decir. Y tiene su lógica porque uno dice, bueno, si el lenguaje es, digamos, no se puede delimitar directamente el conjunto de cosas que el lenguaje puede decir. Si hubiera, digamos, si el lenguaje, si uno pudiera, digamos, marcar la frontera de ese conjunto de cosas que el lenguaje puede decir, bueno, ya marcar la frontera me obligaría a poder pensar más allá del lenguaje, y eso es lo que no se puede. Entonces, por eso Wittgenstein dice eso, donde acaba el decir, empieza el mostrar. Y creo yo, por supuesto que no, yo voy a hablar de matemática, no de psicoanálisis, pero digo, creo yo que Lacan, por supuesto que toma de todo esto para las cosas que dice cuando habla del decir y el mostrar, y justamente cuando él muchas veces, en lugar de decir, bueno, voy a hacer una demostración, él dice, voy a hacer una mostración. Con los nudos él muestra cosas y no siempre demuestra. Y eso es interesante porque también nos ubica un poco respecto del nudo. O sea, hay varias cosas que yo quería decir. Una, respecto del nudo y cómo se pasa de esos redondeles de cuerda a ese nudo matemático que es el que vamos a definir ahora.
¿Está bien? Y justamente, bueno, ahora voy a compartir pantalla para ahora sí hablar y escribir algunas cositas. Esperen, voy a meterme acá. Con esto que usamos el otro día creo que se ve más o menos bien. Había una primera cosa que yo quería decir respecto de la teoría de nudos y de la dificultad matemática para precisamente formular una teoría de nudos. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les mencioné que Lacan, si no me acuerdo mal, en ese seminario 20, ya decía, bueno, todavía no hay una teoría de nudos, como dando a entender que todavía a la matemática le faltaba completar ahí parte de la tarea. ¿Sí? Si bien, como mencionamos, ya existía la teoría de nudos para ese entonces, pero es cierto que gran parte del desarrollo vino ya digamos, con mucha más así, digamos, de manera mucho más vertiginosa en la segunda mitad del siglo XX. Así que, en el fondo, Lacan no estaba tan desacertado cuando decía eso. Pero el tema es que uno, en realidad, bueno, justamente quiere pasar de ese objeto, que son los nudos hechos con cuerdas, a un objeto matemático. Y no solo eso, sino que además quiere encontrar una teoría que sea adecuada para describir ese objeto. Y ahí, por eso, hago una pequeña digresión, pero me parece interesante, que tiene que ver con cómo la matemática formula ciertas teorías y cómo la matemática, digamos, pasa a la letra según lo que sería, por ejemplo, el formalismo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando... Uy, esto salió horrible, pero a ver. Digo, estos pretendían ser ejes cartesianos. Bueno, digamos, cuando Descartes formula lo que se conoce como geometría analítica, es una idea realmente en ese momento fue como muy, muy importante y cambió la manera de entender la geometría, porque precisamente esta noción de pensar el plano a partir de estos ejes que me permiten escribir, digamos, un punto cualquiera, me permite escribirlo, de acuerdo a esta idea de Descartes, como justamente un par ordenado. Palabrita que, por supuesto, que seguro que está resonando en la cabeza de más de uno de ustedes, ¿sí? La noción de par ordenado. Pero bueno, en el sentido de lo que es la geometría analítica, la idea es esa, representar, por ejemplo, los puntos del plano mediante algo que me va a permitir reducir todo un álgebra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que todos los objetos geométricos los voy a poder escribir mediante ecuaciones. Entonces, de alguna forma, hay como una especie de interacción entre el álgebra y la geometría. O sea, los objetos geométricos se traducen a fórmulas algebraicas y viceversa. Las fórmulas algebraicas dan cuenta de algún objeto geométrico. Y esto fue tan bien recibido que en algún momento se lo describió como las bodas entre el álgebra y la geometría, entendiendo, digamos, las bodas como una boda como algo bueno y festivo, ¿sí? No siempre es así. Pero bueno, en las bodas también en algún momento se rompe la copa para conmemorar la destrucción del templo, así que también tiene sus momentos de tristeza y de congoja. Así que vamos a ver entender un poquito más este asunto de en qué consiste esta boda. Bueno, justamente, y ahora por eso les quería mencionar esto antes de empezar. A ver, uno en realidad, voy a dar simplemente un ejemplo. Voy a borrar esto un segundito. Sabiendo que esa es la forma que uno tiene de representar en el plano cartesiano, uno puede expresar una relación algebraica. Por ejemplo, si yo les digo que la variable y es, por decir algo, 3 veces la variable x. Entonces esto, representado en el plano cartesiano, da cuenta de un objeto geométrico, que en este caso es fácil de ver. O sea, a ver, si uno estuviera en el secundario y tuviera que hacer esto por primera vez, uno diría, bueno, le voy dando valores. Si x vale 1, y vale 3 por 1, que es 3. Si x vale 2, y vale 3 por 2, que es 6, etc. Uno le da valores y efectivamente esto me da una relación. Al 1 le corresponde el 3,
al 2, pongamos que está acá el 2, le corresponderá al 6, bueno, y esto me da una recta. Bueno, no me quedó muy lindo, pero, digamos, a lo que voy es a que el objeto geométrico recta se ve representado por esto, que es una ecuación puramente algebraica. ¿Sí? Y acá viene la parte interesante del asunto. Uno podría preguntarse cuál es más verdadero de los dos, o sea, ¿cuál es el verdadero objeto matemático? ¿La recta, esa que uno imagina en la geometría de Euclides, el objeto, si se quiere, platónico, objeto ideal recta, o esto que es puramente una combinación de letras? Bueno, eso dependerá un poco de qué corriente filosófica, digamos, uno tenga en cuenta. Pero precisamente para el formalismo, la matemática es esto, pura letra. ¿Está bien? Entonces, esa es digamos, es el gran mérito de la geometría cartesiana, o sea, poder reducir objetos geométricos, o sea, todo lo que ocurre en el plano, en el fondo lo puedo reducir a una relación entre variables, la variable y la variable x, que bueno, en el fondo son puras letras. Claro, por supuesto que si uno borra el dibujo de la recta, ¿sí? Si yo borro esto y simplemente miro esto, y bueno, hay que tener cierta buena voluntad para mirar esa ecuación y ver una recta, ¿no? Pero bueno, esa es precisamente la idea interesante que introduce esta geometría cartesiana. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque gran parte de la geometría uno la puede trabajar de esta forma. No sé si quiero, pero digo, es interesante desde el punto de vista de, del significante, ¿no? Porque esto que está acá, por supuesto, si uno conoce un poquito de matemática, ve eso y ya sabe de qué se trata, pero si miro nada más que las letras, y no me da mucho la idea platónica de qué objeto estoy describiendo. En este caso es una circunferencia. ¿Por qué? Porque en el plano cartesiano, y bueno, está reflejando la relación de que cualquier punto xy, si yo miro, ¿no? Acá, digamos, este lado sería mi de x, este lado mi de y, por la relación pitagórica, estamos diciendo que son todos los puntos cuya distancia al centro es igual a 1. Pero claro, vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Si yo tacho el dibujito y solo miro la ecuación, entonces cabe preguntarse qué de la circunferencia realmente está presente en esa ecuación. Bueno, dicho lo cual, ahora sí, o sea, si vamos a esta idea de que todo, en realidad, toda la geometría, ya sea bidimensional, tridimensional o de la dimensión que sea, se puede reducir a una escritura algebraica, uno dice, bueno, ¿qué cabría hacer en el caso de los nudos? ¿Será esta la escritura adecuada para los nudos? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no. A ver, y esto es muy importante, porque justamente lo que escribimos cuando hacemos teoría de nudos no tiene nada que ver con esta representación cartesiana del espacio. Y por eso me pareció importante primero aclarar esta cuestión. Digo, porque, a ver, con muchísimo trabajo, supónganse que ahora tengo el espacio tridimensional, ¿no? Acá es la misma idea, uno podría decir, este es el eje X, el eje Y, el eje Z, y los puntos del espacio tridimensional se pueden representar como ya no pares ordenados, sino ternas ordenadas. Cada punto tiene 3 coordenadas. Perfecto. Bueno, con muchísimo trabajo yo podría dar la ecuación algebraica que da, por ejemplo, y bueno, por decir algo, este objeto que sería, digamos, un nudo de trébol, imagínenselo ahí enredado entre los ejes. ¿Sí? Claro, pero la ecuación algebraica es absolutamente fea e inmanejable, o sea, no es algo que me vaya a permitir sacar de ahí conclusiones topológicas. Por ejemplo, la ecuación algebraica me podría servir, si yo quisiera, meterle los datos a una computadora y que me grafique ese nudo de trébol. ¿Sí? Pero digo, no sirve para hacer con eso la teoría matemática de nudos. Justamente porque, como dijimos la vez pasada, la topología, bueno, va más allá de la geometría, o sea, tiene cosas en común con la geometría, pero es una geometría en donde en realidad no importa, no estoy midiendo
distancias, estoy simplemente observando propiedades más cualitativas. Entonces, quería mencionar esto porque la escritura que vamos a hacer de los nudos no tiene absolutamente nada que ver con la manera cartesiana de pensar el espacio. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ahora sí, hecha esta pequeña aclaración, vamos a tratar... Uy, esperen que estoy ahí. A ver, vamos a borrar esto. Déjenme entonces, ahora sí tratar de decir, bueno, cómo vamos a estudiar topológicamente estos nudos y qué es lo que vamos a poder escribir de ellos. ¿Sí? Si no vamos a poder escribir fórmulas en el sentido cartesiano, bueno, entonces, ¿qué podemos escribir? Y entonces ahí viene, dicho sea de paso, reitero lo que dije la vez pasada, cualquier duda o cosa que no se entienda de lo que estoy explicando, párenme, no hace falta que esperen al final, ¿sí? Bueno, entonces, en primer lugar, veamos, o digamos de una vez lo que se define como nudo, ¿sí? O sea, uno tiene que tener en la cabeza esta idea de, bueno, como dice Lacan, redondeles de cuerda, pero el nudo como objeto matemático, bueno, es una abstracción de esa idea. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, supongamos en principio que es un nudo con solamente un componente, entonces puede ser esto, que sería el nudo trivial, o puede ser, bueno, por ejemplo, habíamos dicho una cosa así, sería un nudo de trébol, o bueno, hay infinidad de nudos, todo va a depender, digamos, de cuán enlazado esté consigo mismo ese redondel. ¿Sí? Bueno, pero entonces, una cosa es agarrar el hilo y producir este objeto, y otra cosa es tratar de definir esto matemáticamente. Entonces, ahí viene en principio la definición. La idea, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de la equivalencia topológica? Y creo que incluso dije la palabrita homeomorfismo. ¿Sí? La noción de homeomorfismo, a ver, antes de hablar en sí de los nudos, vamos a simplemente recordar esto un poquito. O sea, la noción de homeomorfismo simplemente es esta idea de que uno deforma, y deforma sin cortar ni pegar nada. O sea, esto sería en el plano, por ejemplo, esta curva, que es una circunferencia, bueno, la puedo deformar y topológicamente es equivalente a la curva original, porque la puedo deformar y la puedo, digamos, mediante otra deformación, traer de vuelta al estado inicial. Por eso es homeomorfismo, tiene que ser siempre ida y vuelta. Bueno, esa es la identidad topológica. Hasta ahí es solo repaso de lo que dijimos la vez pasada. Pero, con esa idea, fíjense que si ahora esta circunferencia, yo acá la circunferencia la tracé en el plano, entonces, por supuesto que, por ejemplo, la circunferencia en el plano no es homeomorfa a esto, que sería un 8, porque claro, es como que acá hay un pegoteo. Entonces, por eso se pierde esa identidad. Y de hecho, uno ve que las propiedades topológicas ya se perdieron. ¿No? Digo, por ejemplo, esto que está acá, la circunferencia, por ejemplo, mirando su situación en el plano. Acá, la circunferencia separa el plano en dos regiones, una interior y una exterior. En cambio, el 8, y bueno, en realidad ya me quedaron tres regiones. Evidentemente, no son lo mismo una circunferencia que un 8. Digo pensando en el plano. Ahora, si esa circunferencia yo la pienso, pero en el espacio, o sea, ahora imagínense lo mismo, hago el dibujo que va a quedar igual, porque estoy dibujando sobre algo que es plano, pero digo, imagínense que eso vive en el espacio, y yo eso simplemente lo curvo un poquito, y bueno, desde mi perspectiva, puede ser que yo vea algo que se asemeja a un 8, pero topológicamente sigue siendo la misma circunferencia. ¿Está bien? Entonces, la idea de esto es que acá, para la topología, no hay ninguna diferencia entre estos dos objetos. Y, yendo un poquito más lejos, estos dos objetos en realidad determinan el mismo nudo, que en este caso sería el trivial. Bueno, un nudo que está formado solamente por un componente
topológicamente es una circunferencia, siempre. Ustedes me dirán, no, bueno, el nudo de trébol, por ejemplo, que dibujamos antes, a ver si ahora me sale mejor, ahí está, ahora estoy apoyando mejor, ahí está. El nudo de trébol, uno dice, bueno, esto no es una circunferencia. Sin embargo, sí, desde el punto de vista, ahora vamos a ver desde qué punto de vista preciso, pero digo, como objeto es una circunferencia. Lo que pasa es que está metido en el espacio de manera diferente a la otra circunferencia que dibujamos antes. Y ese metido en el espacio, dicho así informalmente, tiene una palabra precisa para definirlo. O sea, uno dice que un nudo de un solo componente es una circunferencia sumergida en el espacio tridimensional. La palabra sumergida, en portugués sería mergulhado, digo porque sé que hay gente de Brasil también. La palabra sumergida tiene, digamos, una definición bien precisa en matemática, y es importante porque da cuenta de algo en lo que Lacan, digamos, en más de una ocasión pone cierto énfasis, que es el tema del aspecto intrínseco y el aspecto extrínseco. Así, digamos, no es que así le digamos en matemática, pero así le dice en algún momento Lacan. Y grosso modo sería una cosa así. Uno dice, bueno, una cosa es el objeto en sí y otra cosa es el objeto en tanto sumergido en algún espacio. ¿Sí? Y esto es fundamental. Esto es fundamental porque toda la gracia de la teoría de nudos va a estar en ese detalle, en la noción de cómo están sumergidos estos objetos que, o sea, el nudo en sí es simplemente una circunferencia. Eso, el objeto en sí no tiene muchos secretos. La diferencia es que esa circunferencia puede estar metida en el espacio de infinitas maneras distintas. Entonces los nudos, un nudo de un componente sería precisamente toda esa gran variedad de maneras en las que una circunferencia puede estar sumergida en el espacio. Todavía quizás suene algo críptico, ahora quiero aclarar un poco más. ¿Está bien? Pero ¿se entiende más o menos a dónde apunta la idea? O sea, con esto de objeto en sí, o bien de objeto en tanto sumergido en un espacio, me refiero, por ejemplo, a mí me gusta contarlo con esta situación. Imagínense, a ver, pongamos para hacerlo más visual y más claro, que vamos a hacer el nudo, pero lo vamos a hacer con un tubo en lugar de con un hilo. Entonces uno dice, bueno, tengo un tubo, ¿sí? Y a mí me dicen que con este tubo puedo formar lo que se llamaría un toro, que es simplemente identificar esas dos circunferencias que forman el borde, o sea, serían como dos bordecitos separados, pero todo eso se llama el borde de ese tubo. Si yo identifico esas dos circunferencias, orientadas correctamente para que se peguen bien, si las oriento al revés me daría una botella de Klein, pero si yo quiero que me dé un toro, bueno, lo que tengo que hacer es justamente, bueno, elegir correctamente la orientación, ¿sí? Y acá, entonces eso se cierra y va a formar esto que todos conocen, el dibujito este del toro. Bueno, eso es la operación de pegar. En topología, identificar es justamente pegar. Bueno, pero en realidad, si a mí simplemente me dan la instrucción de pegar entre sí esos dos bordes, esas dos circunferencias que conforman el borde de este tubo, en realidad, bueno, esa instrucción la puedo llevar a cabo de muchas maneras distintas. Yo antes de unir, ¿no? Imagínenselo como eso, como una manguera de cierta longitud y yo quiero unir. Bueno, antes yo puedo hacer un nudo. Entonces antes de unir, yo podría perfectamente, como dije recién, hacer un nudo, entonces el toro me quedaría así. Y no dejaría de ser toro. Digo, lo que pasa es que, bueno, no me quedó muy lindo el dibujo, pero bueno, entienden, ¿no? O sea, es el mismo nudo que había hecho antes de trébol, pero en lugar de hecho con una... Esperen, vamos a dibujarlo un poco mejor. Déjenme borrar y dibujar porque, o sea, en lugar de hacer esto simplemente con un hilo, lo estoy haciendo, como dije recién, con un tubo, o sea, como una especie de manguera, entonces me queda esto. Bueno, ¿a qué me refiero entonces con aspecto intrínseco y extrínseco? Esto sigue siendo un toro.
Y no solo sigue siendo un toro, sino que para reflejar un poco mejor esta idea de lo intrínseco y lo extrínseco, imagínense alguien que vive adentro de ese toro. O sea, alguien que vive ahí, como viviera dentro de un tupper, bueno, acá en lugar de un tupper es un toro. ¿Sí? Alguien que vive adentro del toro, imagínense que se pone a recorrer por adentro ese toro, y bueno, lo que va a ver todo el tiempo es como que va por una gran tubería, digamos, como si fuera por, no sé, por el tubo donde se mete el subte, ¿sí? Y finalmente, imagínense que hace una marquita cuando arranca el recorrido, bueno, da la vuelta y finalmente llega al punto de partida. Entonces dice, ah, bueno, vivo dentro de un toro. Bueno, no sé si es algo para celebrar mucho, pero digamos que al menos llega a reconocer el espacio donde está viviendo. Bueno, el que vive acá le va a pasar lo mismo. A lo mejor va a sentir que esa tubería por la que está circulando tiene como algunas curvas más, digamos, pero hace un recorrido y bueno, al cabo de un cierto recorrido, como va siempre por el tubo, no se va a dar cuenta. Él va a percibir que va por el tubo y al final del recorrido llega al punto de partida. Para el que vive adentro no hay diferencia porque solamente está mirando su situación dentro del tubo. Sin embargo, para el que lo ve de afuera sí hay una diferencia, ¿no? Porque este tubo forma un nudo, o sea, este toro es un toro anudado y este es un toro sin anudar. ¿Está bien? Bueno, esa es la diferencia entre ese aspecto intrínseco y extrínseco. Los dos son toros, son equivalentes entre sí, porque de hecho provienen del mismo modelo original que era este tubo, ¿sí? Antes de hacer esa identificación. Y sin embargo, o sea, por más que sean equivalentes entre sí como objeto, no son equivalentes desde el punto de vista de cómo están metidos en el espacio. ¿Sí? Bueno, y eso es lo crucial en la teoría de nudos. O sea, toda la gracia de la teoría de nudos está en ese aspecto, como dijimos, extrínseco. Esperen que voy a ver si borro todo, porque ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es un nudo o qué es más en general una cadena? Bueno, es una cierta cantidad de circunferencias, digamos, n circunferencias, una cierta cantidad finita de circunferencias, sumergidas en el espacio tridimensional. Pero claro, ahí, si tengo las n circunferencias sueltas, sería el nudo trivial. Un nudo o una cadena, digamos, trivial de n componentes. ¿Está bien? Por supuesto que la cadena trivial no tiene mucha gracia. Uno diría, bueno, no está anudado, pero todos los nudos posibles son simplemente como variaciones de esto. O sea, es simplemente esos n anillos, o sea, de esas n circunferencias que yo tengo, bueno, es como que tengo la libertad de meterlas como quiera en el espacio. Y bueno, justamente las puedo meter de tal manera que si son, por ejemplo, 3, formen, y bueno, esto que ustedes conocen también, que sería el nudo Borromeo. Pero claro, no dejan de ser 3 circunferencias, lo que importa es cómo están metidas en el espacio. ¿Sí? Entonces, por eso, dos aspectos fundamentales: recalcar esa palabra sumergida, porque es todo lo que importa en la teoría de nudos, el aspecto puramente extrínseco, como decíamos, y también recalcar el hecho de que el espacio es el espacio tridimensional. Yo la vez pasada lo dije así como al pasar, les dije incluso que con eso podía arruinarles el fin de semana largo, el hecho de que si yo quisiera hacer teoría de nudos en dimensión mayor no tendría sentido. O sea, por ejemplo, dos circunferencias que uno las ve así en el espacio tridimensional anudadas, una cadenita de 2 componentes, en el espacio de dimensión mayor a 3 se deshace siempre. ¿Está bien? Así que por eso no tiene la teoría de nudos. Bueno, hay después otro tipo de nudos, pero que en dimensiones más altas, pero que significa otra cosa. Pero digo, la teoría de nudos, tal como la conocemos, solo tiene sentido en el espacio de dimensión 3. Eso es muy importante. ¿Está bien? Bueno, un pequeño comentario al margen. Lacan hace alguna vez, muy tangencialmente, alguna observación al respecto de esto. No todo nudo, como lo acabo de definir, es realmente
un objeto que se puede producir con cuerdas. O sea, no es lo mismo los nudos así que uno hace cuando se ata los zapatos que el nudo este matemático que acabo de definir. Y de hecho, hay algo, seguro que los que tengan así leídos y releídos los seminarios de Lacan, seguro que en algún lado les resonará, hay algo que se llama nudos salvajes. No sé si les suena. Toros salvajes sí les debe sonar porque hay una película, pero nudos salvajes, Lacan en algún momento los menciona. Bueno, justamente hay ciertos nudos, porque uno dice, bueno, por ejemplo, imagínense, tengo una circunferencia. La circunferencia, yo podría, bueno, recortarle un pedacito, uy, no, a ver, recortarle un pedacito, a ver si, no quiere, a ver. Bueno, no sé por qué no quiere que le recorte, no se deja, salvaje porque no se deja domesticar esta circunferencia. Ahí está. Bueno, borro todo. Yo digo, una circunferencia le puedo cortar un pedacito, ¿sí? Y cerrarla haciendo un nudito. O sea, bueno, esto, por supuesto que habría que hacerlo, dibujarlo correctamente, pero digamos una cosa así, ¿no? O sea, uno dice, bueno, no me salió el dibujo. Quise hacerlo. A ver. Bueno, o sea, a lo que voy es a que uno puede agarrar y, a ver, digo porque en el papel sale bien, pero a veces dibujar en esta cosa es más difícil. Pero bueno, no importa. A lo que voy, no importa, digo, el dibujo está mal, pero digamos, uno puede como hacer esto, cerrar como una especie de nudito y entonces va a tener un nudo, digamos, vamos a pensarlo así. Acá imagínense un embrollito donde yo lo único que hice fue poner el hilito de manera tal que me quede anudado. Bueno, y ahí lo puedo cerrar y me queda un nudo en esa circunferencia. Ahora le puedo agregar otro, y le puedo agregar otro, y puedo seguir agregando nuditos, y en realidad, con una cuerda yo solo puedo agregar una cantidad finita de nudos. Pero desde el punto de vista matemático, yo podría hacer infinitos anudamientos. Y eso sería un nudo salvaje. ¿Está bien? Son como nudos que no se pueden producir con cuerdas. Para recalcar esto, Lacan en algún momento empieza a anudar no circunferencias, sino toros. Los toros sí serían más parecidos a los nudos que uno puede hacer con cuerdas. O sea, realmente con un toro, uno dice, bueno, esto que yo dibujé antes, el nudo de trébol, yo puedo pensar que en realidad lo que estoy anudando no es una circunferencia que es unidimensional, sino un toro, que es ese tubito que dijimos antes. Entonces, eso sí se va a parecer más al nudo, entre comillas, real, el nudo, digamos, como objeto, digamos, que uno produce, y con eso que es lo que usó Lacan para sus mostraciones. O sea, Lacan, en realidad, en su momento, se la pasaba como haciendo nuditos mientras atendía y ahí, mientras estaba con ¿cómo se llama? La atención flotante y esas cosas, ahí haciendo nuditos, cuando los pacientes vaya uno a saber qué le decían. Bueno, es interesante porque eso, es como que esta idea de anudar toros en realidad nos pone más cerca de ese nudo que uno realmente hace con hilos, ¿no? Pero por eso, este comentario totalmente al margen respecto de los nudos salvajes era para decir que, bueno, que el objeto matemático, en realidad, como lo definimos, y bueno, sí, trasciende un poco eso que uno quería modelar ingenuamente de los redondeles de cuerda, pero dejando de lado esos pequeños detalles, vamos ahora sí a decir, bueno, ¿cómo paso yo de ese objeto que definimos como de manera abstracta, digamos, como un nudo, como una cierta cantidad de circunferencias sumergidas en el espacio, cómo paso a hacer un estudio más o menos sistemático de eso? Como les dije, la manera no va a ser mediante ecuaciones cartesianas, no va a ser fórmulas en el sentido como hace la geometría analítica. No, justamente lo que vamos a hacer es ir definiendo distintos, lo que se llama invariantes topológicos, en este caso invariantes de nudos, que nos van a permitir deducir propiedades ¿está bien?, de estos objetos. Y es muy importante porque
digamos, una primera cosa que uno necesita es justamente definir el concepto de equivalencia de nudos. Y esa equivalencia, bueno, debería responder a la idea intuitiva. Si yo tengo un cierto embrollo, digamos, de hilos, uno dice, bueno, en realidad lo que hago es, sin romper ninguno de los hilos, tratar de ir de alguna manera despejando un poco esos hilos que están todos ahí enredados, hasta transformarlo en algo más sencillo. Entonces, claro, esa operación hay que entenderla, tratar de entenderla como una operación matemática. Y esa operación es una especie de deformación. O sea, yo lo que digo es que, a ver, si yo dibujo, todavía no hablé del aplanamiento, que es lo que me está pidiendo Clara, ya voy a llegar, pero digamos, si yo dibujo esto, como circunferencia sumergida en el espacio, y dibujo esto otro, ya dijimos que, bueno, entre comillas, salta a la vista que son el mismo nudo. Simplemente uno lo piensa como que, bueno, lo estoy mirando desde otra perspectiva, pero es lo mismo. Y es claro que eso lo desenrosco un poquito y llego a la circunferencia. Pero bueno, ¿cuál es la operación matemática que hay ahí? Y la operación matemática que hay ahí, bueno, a grandes rasgos, en muchos libros van a ver la palabra isotopía. O sea que en realidad es como una especie de equivalencia. O sea, es como que estoy moviendo todo el espacio y puedo pasar de una, o sea, puedo pasar de esta primera situación a esta segunda situación. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que al mover todo el espacio y hacerlo de forma continua, justamente no voy a perder las propiedades topológicas. Entonces, por eso yo digo que son nudos equivalentes. ¿Sí? Pero bueno, más allá de las palabras difíciles, lo que tiene que quedar en la cabeza es eso. ¿Dos nudos van a ser equivalentes? Cuando justamente yo puedo pasar de uno al otro sin cortar ninguno de los hilos. ¿Sí? Bueno, pero eso que al menos intuitivamente se entiende de manera tan sencilla, no es fácil, digamos, desarrollar herramientas matemáticas para detectarlo. O sea, cómo saber, más allá de, como les dije, ¿hay una pregunta ahí, puede ser? ¿O? Cristina. Ay, pero... Sí, Cristina tiene la manito levantada. Cristina Ochoa. Ahora, Sí, sí. no, pero Emiliano. no me podía desmutear. Me quedó esta pregunta. Vos decías que cortando la circunferencia, si pensamos modos diferentes de pegarla, diferentes anudamientos, la cantidad de nudos que se pueden hacer es finita. Pero Infinita. que finita la circunferencia, entendí. En cambio, en los toros, entendí, ¿o no? No, yo digo, una circunferencia se consigue agarrando un segmento y pegando los dos extremos, identificando los dos extremos. Tengo infinitas maneras de hacerlo. En el espacio tridimensional yo puedo agarrar y pegar así como está, o puedo eso, anudar y tener un nudo de trébol, infinitas maneras. Yo había entendido otra cosa, que vos decías, tengo la circunferencia. Si yo corto, y esto que intentabas dibujar que no se lograba hacer, cortabas y decías, yo ahí puedo pegar haciendo nuditos, dijiste. ¿Sí? Diferentes nudos. Bueno, más allá de las diferencias de los nudos, creí entender que vos decías, si es una línea, la cantidad de nudos que se pueden hacer es finita. En cambio, creí entender que decía, si se trata de un toro, la cantidad de nudos que puedo hacer, o sea, cortes y pegos, es finita, es infinita. Si se trata de un toro, Sí. creí Claro, entender no. eso, ¿no? Porque para pensar las operaciones que intentamos pensar me parecía que era una diferencia importante. ¿Sabes? Sí, no, está bien, eso nos pone en realidad en algo que charlamos la vez pasada, está bien la pregunta, y claro, sí, por supuesto que es absolutamente difícil y confuso porque no es fácil entender qué son esos famosos nudos salvajes, pero, o sea, la idea, pensemos, digo, para volver al contexto de algo que charlamos el otro día cuando hablamos de la recta.
uno dice, bueno, en realidad, si yo acá tengo un segmento de números entre 0 y 1, yo puedo, imagínense que, no quiero anudar porque todavía no estamos en eso, pero digo, imagínense que yo quiero hacer una curva que vaya como subiendo y bajando, digamos, atravesando el eje, o sea, atravesando el segmento muchas veces. Bueno, claro, si yo pienso en una curva así, uno dice, bueno, esto lo está cruzando muchas veces. Perfecto. Pero yo en realidad, matemáticamente, puedo lograr una curva que cruce un número infinito de veces. Claro, para eso yo necesito que todo se achate cada vez más. O sea, yo podría, si acá tengo el segmento que va de 0 a 1, yo podría decir, bueno, arranco con cierta, digamos, lo que uno llamaría frecuencia, y esto lo voy como achicando cada vez más, para que sea infinito el número de cruces, y sí, tiene que comprimirse cada vez más. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, los puntos de cruce, por ejemplo, podría decir que son fracciones cada vez más chicas, 1 sobre n. Y 1 sobre n se acerca infinitamente al 0 sin tocarlo. Bueno, algo parecido se puede hacer con los nudos. O sea, un nudo donde uno tenga, voy haciendo un nudito y cada vez voy haciendo, pero los nuditos estos van a estar cada vez más comprimidos. ¿Está bien? En cambio, si yo quiero que esta longitud no se achique demasiado, solamente voy a poder poner una cantidad finita de cruces. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. O sea, una cuerda me impide hacer esta compresión que estoy haciendo acá. ¿Está bien? Si tengo una cuerda, la cuerda materialmente no se puede hacer infinitamente delgada. ¿Está bien? Por eso digo, un nudo de verdad hecho con cuerdas nunca podría tener infinitos cruces. A eso me refería. ¿Está bien? Pablo, Sí. tengo una pregunta que posiblemente sea para dejar al margen, pero que tiene que ver con, de alguna manera, porque a veces hablamos de línea y hablamos de cuerda, o sea, ir atando en el espacio una cuerda con infinitos nudos, la misma facticidad, digamos, la posibilidad de hacer una X cantidad de nuditos en la cuerda es finita, porque la cuerda misma es finita, ¿cierto? Si es una línea en el plano, ahí aplicamos esta fórmula de la infinita distancia que hay siempre entre uno y otro punto. Pero esto me lleva a una cuestión que a lo mejor nos saca de tema, pero lo podríamos retomar luego, y es los nudos que son efecto de un corte sobre el toro, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, como podría ser un nudo de trébol o incluso el borde de la banda de Moebius. Nosotros aprendimos con Lacan a leer las vueltas de la demanda sobre un toro, ¿sí? Con la inscripción de una línea cerrada sobre el toro que pasa 2 veces sobre el círculo central y una sobre el externo, ¿no? Del toro, sobre el agujero central y el externo. Y estas líneas sobre el toro, cuando uno las corta, o sea, cuando termina de dar el circuito de la demanda y se corta, el borde es el borde de un 8 interior, o sea, el borde de una banda de Moebius. Esto también es un nudo, efecto de un corte sobre una superficie, ¿no? Entonces, eso combina la línea sobre la superficie del toro más el nudo en el espacio, el nudo trivial en el espacio. No sé si en algún momento podríamos llegar a hablar de la especificidad de estos nudos, efectos de un corte sobre una superficie. Sí, claro. Sí, ahora no voy a desviarme mucho de lo que estoy diciendo, pero está muy bien ese comentario porque en realidad los nudos pueden verse en particular como borde de una superficie. El nudo trivial, como se ve trivialmente, uno lo puede pensar como que es el borde de un disco. Pero ahí viene la parte interesante. Mencionaste, Clara, la banda de Moebius. Bueno, la banda de Moebius, en principio uno hace el dibujo de la superficie, es una superficie con borde. Y el borde, justamente, es una circunferencia.
¿Por qué? Porque claro, como está esa torsión, uno dice, si yo empiezo a caminar, por ejemplo, por acá, imagínense que yo estoy caminando por acá y voy a recorrer todo el borde. Bueno, lo voy a dibujar al costado como sería mi recorrido. Empiezo acá, voy por el borde, fíjense que acá voy a estar por arriba, pero acá, en este momento donde se produce la torsión, ya va a pasar a ser el borde de abajo. Y si yo esto lo continúo, esto va a seguir así, ¿está bien? Y después acá va a pasar por atrás y hace esto. No sé si lo llegan a ver, pero digamos, ese sería, bueno, no quedó muy lindo el dibujo, pero digamos, sí, no quedó muy bien el dibujo, pero esencialmente la idea, el borde de la banda de Moebius, acá creo que está mejor el dibujito. El borde de la banda de Moebius sería esto. ¿Sí? Este de acá lo voy a borrar porque es confuso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, ¿está bien esto? O sea, llegaron acá, o sea, acá es como que le eliminé la parte de superficie y solo me quedé con el borde. Pero cuando es efecto del corte, o sea, si tengo una banda cilíndrica con una torsión, ¿no es cierto? Es una banda cilíndrica y en su línea media el corto para que aparezca, digamos, como lo que estructuralmente uno llama banda de Moebius, que solo es aprehensible por el borde, efecto del corte, porque lo que estás dibujando es el recubrimiento de una banda de Moebius. No, esto de acá abajo es el borde. Solamente dibujé el borde de esa banda. Pero de la banda cilíndrica con una torsión. O sea, esta banda es la banda de Moebius. O sea, sí, o sea, es justamente, digo, esta banda, ¿cómo se produce? Es un rectángulo donde yo identifico este lado con este lado. Y se produce la banda de Moebius. Su borde es esto. Y esto que está acá, precisamente, es en realidad, o sea, es equivalente a la figura que Lacan llama el 8 interior. O sea, si este corte, o sea, si este recorrido lo hubiera hecho en un cross-cap, es lo que Lacan llama un 8 interior. Por eso al cortar el cross-cap me queda una banda y todo ese resto que forma un disco. Pero justamente, y acá para sacar la duda, esto que está acá, más allá de que sea el borde de este objeto, que es muy diferente de un disco, como nudo es equivalente al trivial. O sea, si esto yo lo desenrosco, efectivamente, fíjense, simplemente levanto, digamos, este pedacito y me va a quedar efectivamente algo bueno, que es un 8, así, y que claramente es equivalente al nudo trivial. Así que el mismo nudo puede ser borde de dos superficies muy diferentes. ¿Está bien? Lo que uno tiene que imaginarse este asunto de ser el borde de, uno tiene que pensar esto. Imagínense que hago estas figuras, las hago con alambre. ¿Está bien? Y ese alambre lo meto en agua con jabón. Entonces, si simplemente meto una circunferencia, lo que se me va a formar, la película de jabón, va a ser esto. En cambio, si yo lo retuerzo para que me forme un 8 y lo sumerjo en agua jabonosa, lo que me va a quedar es una banda de Moebius. Entonces, por eso, la superficie no es única, la superficie que se forma a partir de un nudo. Todo nudo se puede pensar como borde de una superficie, pero no es única. Claro, pero aquellos que son efectos de un corte, porque acá es efecto de una torsión, porque ponemos un papel torsionado, pero si ese papel torsionado yo lo corto por la línea media, la torsión, ¿sí? Cuando corte el borde ahí me va a dar el borde de una banda de Moebius, pero efecto de un corte. Sí, o sea, está bien, o sea, cualquier superficie, si yo la corto, va a generar un cierto borde, y ese borde lo puedo pensar siempre como un nudo, claro. Sí. El asunto es que, a ver, en general, digamos, porque Lacan, antes mencionaste lo de las vueltas, la demanda, bueno, Lacan habla de lazos, entonces, justamente uno tiene como maneras de recorrer, ¿sí? O sea, esto sería un lazo que, bueno, atraviesa ese agujero central. Esto es un lazo que va alrededor de ese agujero central. Todos esos son maneras de, digamos, trazar lazos sobre la superficie del todo. Y uno de esos lazos perfectamente puede ser el nudo de trébol. El nudo de trébol uno lo puede dibujar sobre un toro.
por eso se llama nudo, es uno de los nudos tóricos, o sea, nudos que se pueden dibujar sobre un toro. ¿Está bien? O sea, hay una relación, pasa que no es una equivalencia. Un lazo es cualquier curva cerrada. Un nudo, o sea, digo, a lo que voy es a que una curva cerrada con autointersecciones sobre el plano también es un lazo. ¿Está bien? Un nudo, digamos, bueno, es eso que dije antes, una superficie sumergida en el espacio de 3 dimensiones. Pero sí, como vos decías, si uno traza una curva en cualquier superficie y corta, y bueno, eso va a generar un borde, y ese borde se puede pensar como un nudo. Siempre. ¿Está bien? Gracias. Bueno, pero entonces, a ver, para volver un poquito a lo que veníamos diciendo, ahora vamos a la parte de eso, del aplanamiento. O sea, uno dice, bueno, muy linda la definición, ¿sí? Un nudo, pensarlo como una cierta cantidad de circunferencias metidas en el espacio, todo bien, pero ¿cómo hago para representar esos nudos? ¿Y cómo hago para definir esos invariantes que me van a permitir de alguna manera clasificarlos, como identificar nudos equivalentes? Bueno, y ahí viene este asunto del aplanamiento. O sea, siempre que dibujamos sobre el plano. Pero como algo insinué la vez pasada, uno dice, bueno, si yo tengo una circunferencia, ahí no hay mucha duda. Si yo, digamos, esa circunferencia le pongo un velador atrás y lo proyecto sobre una pared, voy a ver la sombra, va a verse una circunferencia. Ahora, si yo tengo esto que estoy representando así, bueno, no es casualidad que lo represente así, porque si yo simplemente pensara en esa idea de proyectar, en el sentido de eso, ponerle una luz y ver cómo queda la sombra en la pared yo vería esta sombra. Y esta sombra, esta proyección, no me permite pensar en el nudo. No sé cómo se están cruzando los hilos. Entonces, el aplanamiento es justamente como digamos, este esquema cuidadoso que uno hace del nudo, atendiendo a los cruces. O sea, por eso, simplemente la línea entera y la línea quebrada indican cuál es el hilo que pasa por arriba de cuál. Ni más ni menos. O sea, lo más ingenuo que uno puede pensar, lo más sencillo. ¿Está bien? Ahora, esto no es solamente una manera de práctica, digamos, de dibujar. O sea, es algo, el nudo y el aplanamiento es algo más que el dibujito. ¿Está bien? Justamente la gracia de esto es que con los nudos aplanados uno puede definir operaciones que van a permitir dar cuenta de las equivalencias. Entonces, claro, no es fácil, y esto de hecho no fue tampoco de un día para otro que se desarrolló toda esta teoría, pero digamos, hay una serie de movimientos, para ser más preciso, un grupo de movimientos de estos esquemas planos que permiten justamente decir cuándo dos nudos son equivalentes. Ahora sí hay que tener un poquito de cuidado, pero digamos, estos movimientos los voy a ya enunciar porque son como bastante famosos. Ray de Mester son, como dije, usé la palabra específica, la palabra matemática, que es un grupo, porque son movimientos en realidad que permiten ir y volver. O sea, siempre, para cada movimiento yo tengo un movimiento inverso. Y responden a la idea más intuitiva que uno tiene de los dibujitos que hace uno en el plano. O sea, cuando yo les dije que esto es un nudo trivial, porque uno simplemente lo que hace es como, bueno, nada, distorcer eso que ve ahí y dejarlo así. Bueno, eso es un movimiento de Ray de Mester. O sea, uno de los movimientos dice que si yo, imagínense que tengo algún esquema de un nudo, o algún esquema aplanado, ¿sí? Y en algún lugar de ese esquema yo me encuentro con esta situación, así por ejemplo. ¿Esto qué significa? O sea, significa que después, es más, podemos acá ponerle un rectángulo como indicando que ahí eso sigue de la manera que sea, no me importa, pero digo, en algún lugar yo detecto esta situación, una especie de bucle que se forma. Lo que me dice Ray de Mester es que ese bucle se puede deshacer. O sea que esto
se puede transformar directamente en esto. ¿Está bien? Y después que siga como estaba, sin cambiar nada más en ese esquema. ¿Está bien? Y, como dije, esto es un grupo, así que es ida y vuelta. O sea, si yo quisiera, por algún motivo, me encontrara con una lengüeta así, y me sirviera para algo, yo podría pasar a esto, que sería esta especie de bucle. Y lo mismo para el otro lado. Si yo tuviera ganas, podría con esa lengüeta hacer un bucle, pero al revés, así. ¿Se dan cuenta, no? Acá la línea esta pasa por arriba y la otra por abajo, y acá al revés. La que va de abajo hacia arriba es la que está arriba y la otra es la que está abajo. Ese sería el primer movimiento. Por ejemplo, ese movimiento ya me sirve para mostrar que estas dos cosas son equivalentes. Porque simplemente aplicar este movimiento, eso que dije, destorcer el bucle, me permite llevar esto al trivial. ¿Está bien? Entonces, antes de seguir con los otros movimientos, vendría la definición de para qué sirve esto. La idea es que dos nudos o dos esquemas planos definen el mismo nudo, si se puede pasar de uno al otro por medio de estos movimientos, que son estos movimientos de Reidemeister. ¿Está bien? Voy a poner el segundo para que vean que también es casi tan sencillo como el primero. El segundo de estos movimientos me dice que si yo, por ejemplo, en algún lugar de mi esquema plano me encuentro con esta situación, como una lengüeta que pasa por encima por completo de otra, me refiero a que las dos veces pasa por arriba, la puedo deshacer. O sea, esto es lo mismo, por eso la flecha es ida y vuelta, que poner las dos lengüetas así separadas. O también, al revés, que la lengüeta de la derecha esté por arriba de la lengüeta de la izquierda. ¿Sí? De vuelta, esto parece puro sentido común. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me serviría este segundo movimiento? Bueno, si bien parece una trivialidad, pero si yo les muestro este esquema plano, es obvio que es un nudo trivial. Sí, son dos circunferencias que claramente no están anudadas, o sea, no están enlazadas entre ellas. Bueno, claro, y eso me lo demuestra este movimiento de Reidemeister. Simplemente esto se puede transformar en dos circunferencias así. ¿Está bien? Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero lo que es realmente notable es que estos movimientos tan, entre comillas, pavotes, permiten realmente determinar todas las equivalencias entre nudos. Igual el tercero es un poco menos pavote, van a ver. El tercero me dice, o sea, no deja de ser intuitivamente muy claro, pero a ver, ¿dónde está? Ahí. El tercer movimiento me dice que si yo en algún momento de mi esquema, en algún lugar, tengo esta situación, y los que se cruzan de esta manera, esto les va a sonar parecido, pero no igual a algo que Lacan menciona, que es el Triskel, pero esto no es el Triskel, ¿no? No sé si se dan cuenta. Digo, el que tenga algún recuerdo de esto, lo que Lacan llama Triskel es una situación así. Así, así y así. ¿Está bien? Esto no es lo mismo. Entonces, ¿ven la diferencia? O sea, acá esta línea está pasando las dos veces por arriba. ¿Lo ven? Esto, que Lacan llama Triskel, es lo que aparece como agujero central en el nudo Borromeo. ¿Está bien? Es diferente. También, a grandes rasgos, ese mismo, si yo nada más miro la ventanita esta que está acá, perfectamente podría uno pensar que es lo que uno ve en el centro de un nudo de trébol. ¿Está bien? Bueno, eso ahora más adelante vamos a llegar, pero en principio lo que me dice este Reidemeister en esta situación es que esa línea que está acá, la puedo bajar y me queda una cosa así. No es lo que coloquialmente uno llamaría bajar línea, esto es algo más específico. Pero digamos, esa línea que está pasando acá arriba de las dos, la puedo simplemente desplazar hacia abajo. Y bueno, de vuelta, intuitivamente es obvio que eso se puede hacer. En un esquema yo puedo mover los hilos de esa manera. Bueno, lo que es realmente notable es que estos tres tipos de movimiento
ya me sirve para caracterizar por completo los nudos, ¿sí? Los esquemas planos, digamos, de los nudos. Y eso, por supuesto que uno no tiene por qué quizás emocionarse más de la cuenta, pero en realidad, desde el punto de vista matemático, sí es un logro importante, porque es como que si yo quisiera realmente demostrar algo con teoría de nudos, alcanza con que yo me fije y analice estos movimientos de Reidemeister. Es como que me permite reducir una infinidad de situaciones posibles a algo que, bueno, sigue siendo infinitas las situaciones posibles, pero todas son combinaciones de unos movimientos sencillos. O sea, digo, para que entiendan la analogía, piensen lo siguiente. Imaginen una analogía un poco bruta, pero que funciona para entender la idea. Cuando uno dice los números que son infinitos, y bueno, sí, uno tiene que después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3, etcétera, etcétera. Pero hay un sistema milagroso que nos permite escribirlos de una manera muy sencilla, todos esos números. Una referencia simpática que puedo darles es Funes el Memorioso, no sé si se acuerdan, bueno, hablando de memoria, pero bueno, si recuerdan, en un momento cuenta que Funes, entre otras cosas, en esa memoria inagotable que tenía, él tenía una manera distinta de, digamos, de nombrar todos los números naturales. Y claro, no usaba el sistema de numeración decimal, sino que a cada número le ponía un nombre. Por ejemplo, no sé, 14 se llamaba Máximo Pérez, otro número se llamaba el ferrocarril. Y claro, eso por supuesto que no es un sistema de numeración. Uno no puede de ahí, por ejemplo, definir algoritmos para sumar de una manera eficaz. Por supuesto que no. Bueno, el sistema decimal en ese sentido es muy, por eso dije milagro, en el sentido de que realmente solamente con los 9, bueno, los 10 dígitos, digamos, del 0 al 9, solamente con eso, combinándolos, yo puedo escribir cualquier número. Y tengo, gracias a esto, digamos, gracias a esta gran, digamos, a este gran hallazgo que es la escritura decimal, yo tengo maneras fáciles de, justamente, definir algoritmos para sumar, para multiplicar, para un montón de cosas. ¿Sí? La palabra la estoy usando, y sé que también les queda ahí sonando en la cabeza la palabra algoritmo, pero un algoritmo es como eso, como una especie de receta, una serie de instrucciones para llevar a cabo una tarea. ¿Sí? Bueno, termino entonces esto. ¿Por qué digo que es una analogía? Bueno, justamente, así como en el sistema decimal yo puedo abarcar la infinidad de los números naturales usando nada más que 10 símbolos, que son los 10 dígitos, en la, digamos, toda la posible, digamos, todos los nudos aplanados, que son infinitos, todos los esquemas planos, digamos, yo puedo reducir su estudio a una cantidad finita de tipos de movimiento, que son los movimientos de Reidemeister. En ese sentido es bueno. No es que uno, si quiere realmente mostrar que dos esquemas son equivalentes, uno no es que se va a tomar el trabajo de escribir toda la secuencia. ¿Está bien? Pero lo interesante es eso. Estos movimientos permiten realmente clasificar los nudos. O sea, dos nudos van a ser equivalentes, o dos esquemas planos, digamos, van a definir el mismo nudo, si solo si los puedo conectar mediante una secuencia finita de estos movimientos. Esa sería entonces, digo, insisto, no tienen por qué emocionarse más de la cuenta, pero como resultado es muy, muy importante. Y viene a cuento de que después, o sea, eso es bárbaro, porque claro, me dice cuándo dos nudos son equivalentes. Pero ahora el problema más difícil de todos es cuando dos nudos no son equivalentes. O sea, a mí me dan un esquema, ¿sí? Y me dicen, por ejemplo, digo, a ver, imagínense que a mí me dan este dibujito. ¿Sí? Y este dibujito, por supuesto, que uno, si más o menos sigue cómo fui haciendo los trazos, y uno
se da cuenta de que es un nudo trivial, pero esto no es tan inmediato. ¿Sí? O sea, si yo veo esto, es como, bueno, una reacción, parece un poco lo que plantea Lacan respecto de cómo era el tiempo de, bueno, nada, lo de los sombreros, lo de los discos, ¿no? De que hay eso. Esto, digamos, es instantáneo, o sea, realmente acá yo lo miro y digo, es trivial. Acá no es tan difícil, pero lleva un cierto trabajo realmente comprobar que esto es trivial. ¿Está bien? Bueno, pero ese trabajo, justamente uno diría, bueno, en realidad lo puedo ir haciendo gracias a los movimientos de Redemester. O sea, por ejemplo, yo podría, como primer paso, imagínense, aplicando el segundo movimiento, yo podría, esta lengüeta que acá pasó por arriba, bueno, mandarla para adentro. Entonces tendría que copiar el mismo dibujo, nada más que ya me quedó un poquito más simple, porque ahora me quedó una situación así, en ese pedazo que estaba ahí dibujando, y bueno, esa lengüeta ya no se está cruzando con la otra. Entonces ya simplifiqué un poco, es como ir simplificando. Y al cabo de muchos pasos, con cierta paciencia, yo llego realmente a transformar esto, después de muchos pasos, transformarlo en esto otro. Bueno, eso quiere decir entonces que demostramos porque realmente estamos aplicando una sucesión de estos movimientos, demostramos que este esquema corresponde al nudo trivial. Bien. Yo lo que digo ahora es un problema mucho más difícil. Yo les doy un esquema, bueno, sin ir muy lejos, les doy este esquema y les digo, bueno, ahora demuéstrenme que este nudo no es trivial. Y ahí ya estamos en problemas. ¿Sí? ¿Por qué estamos en problemas? Porque yo tengo que demostrar que no hay ninguna secuencia de movimientos que me lleve del nudo de trébol al nudo trivial. Y claro, a simple vista uno diría, sí, es obvio que eso no se puede desanudar sin cortar nada, pero esa obviedad, si uno la quiere sustentar en alguna idea matemática, bueno, es un problema a resolver. ¿Está bien? ¿Y por qué es un problema a resolver? Bueno, porque, como les dije, dos nudos son equivalentes cuando puedo, mediante una secuencia de movimientos, pasar de uno al otro. Dos nudos no son equivalentes cuando no puedo hacerlo. Y ese no poder es un problema. Porque no poder significaría intentar por todos los caminos posibles, que son infinitos. Entonces ese no poder expresa una infinitud. ¿Se entiende? ¿Sí? Digo, tal vez suene muy raro lo que estoy diciendo, pero es mucho más difícil probar una no equivalencia que probar una equivalencia. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, es mucho más difícil mostrar lo que no hay que mostrar lo que hay. Lo que no hay siempre es infinito. ¿Sí? Y esto, digamos, cualquier relación con las definiciones por la negativa, no es casualidad. Cuando uno dice, bueno, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el misticismo judío uno sabe que el concepto de Dios se define negativamente, no se puede definir positivamente. Justamente porque esa definición negativa abarca un infinito. Bueno, más allá de la digresión, pero a lo que me refiero es a que, bueno, uno necesita alguna herramienta que me permita efectivamente mostrar que por más que yo intente por los infinitos caminos posibles, nunca voy a poder deformar este trébol y llevarlo a un nudo trivial. No hay ningún atajo que me permita pasar de uno al otro. Y entonces, ¿cuál es la herramienta matemática? Bueno, justamente los invariantes. O sea, para demostrar que el nudo de trébol no es trivial, yo no hago una demostración directa probando, ni hago como, bueno, claro, uno podría decir, cuando yo lo hago con hilos, me puedo pasar toda la tarde intentando que ese nudo que se deshaga y se transforma en trivial y no lo voy a lograr, pero ese fracaso no implica nada. Bueno, justamente la manera contundente de decir que ese nudo no es trivial es encontrar un invariante, o sea, una propiedad topológica que el nudo de trébol tenga y que el nudo trivial no tenga. ¿Está bien? Entonces, por eso esa palabrita, invariantes,
es fundamental, en realidad en cualquier rama de la matemática, pero en topología uno usa mucho los invariantes, porque claro, por ejemplo, digo, saliendo un poquito de este contexto para que se entienda bien de qué estoy hablando. Cuando uno dice, bueno, en topología defino la esfera, por ejemplo, y claro, después yo sé que topológicamente yo la puedo deformar y sigo teniendo la misma esfera. Las deformaciones mantienen, digamos, la esencia topológica. Pero bueno, también puedo definir el toro, y claro, uno podría decir, en principio, ¿por qué no? Ya que la topología me permite de manera tan, digamos, tan, bueno, como uno la llama geometría del caucho, ¿no? Me permite, digamos, hacer un trabajo manual con estos objetos y deformar. ¿Quién me dice que en una de esas deformaciones yo no puedo pasar de la esfera al toro? No, ahí justamente yo les digo, no, hay una propiedad topológica que tiene el toro que no tiene la esfera. Por ejemplo, lo que dijimos antes, en el toro hay lazos que no se reducen, en cambio en la esfera todo lazo se reduce. Y eso ya me dice, ah, bueno, encontré un invariante topológico, que es el de, bueno, lo que se define a partir de los lazos, un invariante topológico que los distingue. ¿Está bien? Por eso, piensen en invariantes como propiedades. ¿Sí? Y es como si yo les dijera, así como toda persona es inocente hasta que se prueba su culpabilidad. Bueno, en principio, dos objetos, en principio son iguales hasta que uno no encuentre la diferencia. Es como el juego de adivinar una persona, que uno tiene que ir contestando sí o no. Y bueno, en principio, una persona cualquiera podría ser hombre o mujer. Bueno, yo pregunto y digamos, hasta que yo encuentre una propiedad que las distinga, esas dos personas van a ser indistinguibles. Ahora, si yo, por ejemplo, muestro que uno es hombre y otro mujer, ya sé que no puede ser la misma persona. ¿Está bien? Pero bueno, imagínense que las dos son mujeres. Ahora yo digo, ¿qué edad tienen? Bueno, las dos tienen 40 años. Y empiezo, y bueno, hasta que en algún momento, para saber que no hablo de la misma persona, bueno, tengo que encontrar alguna propiedad que las distinga. Bueno, esos son los invariantes. ¿Está bien? Esa sería la idea intuitiva. ¿Cómo van? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos cerca de las 21:30, tal vez si vamos redondeando por ahí y si aparece alguna pregunta, había una pregunta en el chat. A ver, esperen que no la estoy... no la veo. Dice Lucila, sí. ¿Sería el nudo dibujado en las 3 dimensiones versus en 2 dimensiones? Claro, o sea, el nudo vive en el espacio tridimensional. El aplanamiento es, por eso Lacan habla de perspectiva, es como mirar a ese nudo, o sea, y representarlo sobre el plano. Pero precisamente para que sea aplanamiento tengo que respetar los cruces. Entonces, por eso se llama aplanar, estoy pasando al plano un objeto que su espacio ambiente es el espacio tridimensional. Sí. Pero nudos en el espacio bidimensional no hay. ¿Está bien? O sea, los nudos como objetos siempre son circunferencias en el espacio tridimensional. Y por eso, aplanar, Lacan habla de perspectiva, o sea, aplanar significa eso. Es como si yo digo, bueno, como le saco una foto desde cierto lugar para poder analizarlo. Pero claro, en esa foto tengo que ver cómo se están cruzando los hilos. ¿Sí? Es eso. Por eso digo, a grandes rasgos, esto y esto, podría simplemente decir, bueno, en realidad se trata simplemente de como dos perspectivas distintas del mismo objeto, ¿no? O sea, es una figura que, bueno, al aplanarla, y sí, o sea, todo, es muy fácil inventarse muchos aplanamientos distintos del nudo trivial, o sea, si yo hago esto, también es un nudo trivial, ¿sí?
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario más. A ver. Eso, perfecto. Digamos, a grandes rasgos, yo creo que yo quizás fue medio, como que dije muchas cosas y quizás hasta que esto decante puede llevar un ratito, pero como que avanzamos bastante en el sentido de que, bueno, tenemos la definición de lo que son los nudos, ya tenemos esta idea de la identidad o la equivalencia entre nudos, y bueno, esas son las herramientas. Después, justamente mi intención de los encuentros que quedan es definir algunos invariantes y justamente que me permitan realmente, por ejemplo, si yo les dijera el nudo Borromeo, bueno, claro, de vuelta, uno lo ve y es muy lindo y uno, por supuesto que acá sí se emociona porque, claro, como Lacan habló de esto, cómo no emocionarse, pero si yo quiero estudiar esto matemáticamente y decir que no es trivial, y decir que, bueno, es cuasi trivial porque sí, es verdad, cuando yo miro cada par de circunferencias por separado están desanudadas. Entre las tres se anudan. Pero eso de que entre las tres se anudan y que por eso Lacan dice tres que hacen uno, y bueno, de vuelta, no es una trivialidad matemática, o sea, hay que demostrarlo. Y ahí voy a usar un invariante, ¿está bien? Para realmente mostrar que el nudo Borromeo es un nudo no trivial. ¿Sí? Se le dice cuasi trivial porque está como a punto, es muy fácil deshacerlo, pero en sí es un nudo. ¿Sí? Bueno, pero como estamos sobre la hora, no sé si simplemente si hay alguna pregunta más, algún comentario. ¿Hay alguien que quiera plantear alguna pregunta? Levante la mano, la manito amarilla o directamente se desmutea. Yo quería hacerte una pregunta, si no surge ninguna inquietud, algo con respecto al grupo, que hoy existe un grupo de movimientos, de estos esquemas planos, que nos permitan, es una ida y vuelta, dijiste, Sí. ¿no? Sí, sí. Y como invariante, digamos, para pensar las invariantes, el grupo sería una herramienta. Sí, o sea, justo los grupos son como muy importantes en todas las ramas de la matemática. En topología, particularmente, hay varios invariantes definidos a partir de grupos. Es interesante porque digo, simplemente para que tengan la idea, un grupo podría ser, por ejemplo, los números enteros. Los números enteros, que sería, bueno, no solo los naturales, sino aparte los opuestos, digamos, los negativos. O sea, estos serían los enteros. Acá uno tiene una operación que es la de suma, y eso lo transforma en un grupo, porque tiene ciertas propiedades. La suma es asociativa, hay un elemento neutro que es el 0, y cada elemento tiene su inverso respecto de esta operación. El 2 tiene su inverso que es el -2. ¿Está bien? Eso es lo que lo transforma en un grupo. Yo antes dije grupo porque son movimientos, como dije, de ida y vuelta. Justamente, cada movimiento tiene su inverso. Bueno, hay muchos invariantes topológicos definidos a partir de grupos. Por ejemplo, el de los lazos, eso que le permite a Lacan plantear esto de las vueltas de la demanda y el deseo. Bueno, eso en realidad es un invariante que es un grupo topológico, o sea, un grupo, digamos, definido para un espacio topológico, y que justamente, a ver, lo puedo pensar así, en un toro, estoy dibujando mal porque esto está mal apoyado simplemente, pero digo, en un toro, uno, como dijimos antes, uno tiene en principio como dos, digamos, direcciones en las cuales trazar un lazo. Pero después las puedo combinar. Entonces, yo puedo decir, Lacan lo escribe con D grande y D chiquita, ¿no? Las que van así, esta la llama D grande y esta otra la llama D chiquita. Entonces yo puedo
de alguna forma sumarlas. Cuando Lacan escribe esto, significa que está dando una vuelta alrededor y también una vuelta, o sea, una vuelta a través del agujero y también una alrededor. Bueno, claro, yo podría, si tuviera ganas, dar, no sé, 3 de grande más 5 de chiquita. Y esto lo puedo sumar, obviamente no es una suma en el sentido algebraico, pero significa como concatenar, digamos, estos recorridos. ¿Está bien? Y eso es un grupo. O sea, y cada vuelta, cada elemento de estos tiene su inverso. O sea, una cosa es de recorrido así, en sentido, en este caso, que sería antihorario, y otra cosa es de recorrido en el sentido horario. Bueno, eso forma un grupo. Por eso, los grupos, los invariantes formados, definidos a partir de grupos, son muy comunes en la topología. Bueno, Pablo, estamos sobre la hora y hay 2 personas con sus manos levantadas. Sugerimos que le escriban por mail. ¿Aceptás que se hagan ahora? Yo no tengo problema, acepto. Bueno, Norma Cavalieri es la primera que vi. Norma, sí, no, porque ya el otro día Pablo me contestó un montón de cosas que me había preguntado, pero esta vez es una sola pregunta nada más. Bueno, te tomo la palabra. Gracias, Pablo, gracias. Esta vez es una sola, no la vas a hacer. Sí, ¿la puedo hacer? Sí, ok. A mí me gusta muchísimo el tema de las invariantes, porque, digamos, me parece, si yo no vengo entendiendo mal, que la invariante sería como una herramienta para definir, digamos, las diferencias en lo que sería un nudo trivial, alguna diferencia de algún nudo, de alguna topología que quieras hacer. Y entonces, digamos, la invariante, ¿vos la vas descubriendo en torno a las diferencias, mediante a qué, digamos? Porque, o las invariantes están como planteadas de entrada? No, hay de vuelta infinitos invariantes que uno puede definir. O sea, un invariante es cualquier propiedad que una figura conserva, digamos, si se le aplica un homeomorfismo. O sea, es algo, por eso se llama invariante, algo que no se modifica en la figura. Por ejemplo. Eso sería lo que. Sí. Esa es la idea, como una propiedad. Un invariante es como una propiedad topológica. Que no, por ejemplo, la compacidad es un invariante. O sea, si tengo un espacio y por más que le aplique un homeomorfismo, un espacio compacto va a seguir siendo compacto. ¿Está bien? Entiendo, sí, es lo que no. Entendí, sí. Sí, porque además en otros campos invariantes implica, exacto, sí, gracias. Es que la palabra misma lo dice, sí, ¿no? Algo que no varía, algo permanente. Gracias. Bueno, a Ayrton le invitamos a que la escriba y te la mande por mail, porque estamos pasados de las 21:30. Te agradecemos muchísimo y vas a recibir la pregunta de Ayrton por mail. No hay problema, bueno. Como dijo acá la jefatura. Bueno, nos vemos entonces el 10, ¿no? Nuestro próximo encuentro, el 10 de mayo. Sí, habíamos quedado, sí. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.